Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Me encanta que la Jimena Rivas venga tanto a Radio UNIAC. Me hace muy feliz. Tanta cosa que uno hace, voy a estar aquí con una carpa aquí afuera. Es que me encanta porque cada vez que viene eres como el Pancho Ortega del teatro, porque al Pancho le pasa lo mismo. Es como está sacando tantos libros, siempre tiene cosas que contarnos y para eso es un placer, pero además hay gente que nos cae muy bien. Jimena, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy contenta de reestrenar esta obra hermosa, realmente que hace mucho sentido en este momento. Hace doloroso sentido. Hace un doloroso sentido, exactamente. Estamos hablando de Hamlet Multitud, que regresa mañana. Sí. Al Teatro UC, donde yo la vi el año pasado, y que es una versión del clásico de Shakespeare con el que hay algunas intervenciones que la hacen poderosamente contemporánea. Es una obra de la que uno sale muy remoto. Hamlet sigue siendo, y voy a preguntarte por eso, ¿no? Hamlet sigue siendo algo que nos habla mucho, pero acá en el trabajo que hicieron con Claudia Echenique en la dirección, y me imagino que también esas intervenciones más contemporáneas que aparecen en los textos sí, son producto también de la multitud que trabaja en Hamlet. Cuéntanos un poquito respecto a hacer Shakespeare y hacer Hamlet hoy. Sí, bueno, siempre para un actor y una actriz hacer Shakespeare es una caluga en tu boca, porque realmente decir los textos que él escribe tienen una armonía, tienen una perfección en lo escrito, en el cómo está expresado, que es siempre un desafío porque hay mucha idea también debajo, no son textos livianos, siempre hay un contenido muy fuerte, pero hacerla hoy en esta compañía particularmente fue muy entretenido porque, como tú dices, es una reversión conversada, poniendo los temas principales que lo cruzan, ¿no es cierto? Que es el poder, que es la codicia, que es la traición, en el tapete y en la contingencia que hoy vivimos como humanidad. Uh-huh. Y desde ahí se suma a este trabajo que comenzó Claudia Echenique hace más de 4 años con su compañía. Ella se ha hecho una experta en Shakespeare porque hizo muchos trabajos en Inglaterra, porque estudió allí a Shakespeare profundamente en un posgrado. Entonces sumó a Jonathan Aravena, que es un dramaturgo que comenzó a trabajar con nosotros la inserción de textos contemporáneos que fueran haciendo un tejido con la contingencia de hoy, pero que mantuviera intacta la versión original. O sea, nosotros sí contamos la versión que cuenta William Shakespeare en Hamlet, absolutamente, de principio a final. Pero vamos interviniendo con breves textos que nos van trayendo hacia este momento. Y hasta a este país también. Y a este país, son muy, y además, exactamente, la brevedad de esos textos y la manera en que están puestos a lo largo de la obra es muy precisa. Entonces, uno en ningún momento siente que salió de Shakespeare, pero al mismo tiempo te recuerdas, bueno, de esto estaba hablando Hamlet, sí, originalmente como obra, ¿no? La propuesta de Shakespeare quería hablar sobre el poder, quería hablar sobre la inseguridad de los poderosos. Exactamente. También, y de lo frágil que son. Y de lo frágil y de lo vulnerables en el aparataje del poder. O sea, bueno, hoy día tenemos tantos casos de corrupción, donde cómo la corrupción entra en los sistemas de poder, que realmente se hace muy difícil de fiscalizar, de seguir, de entender, de encontrar esas líneas que te permitan entender de cómo funciona el aparato del Estado, el aparato del poder en general. Entonces es muy entretenido de entrar en esa discusión. Fue un proceso lindo y yo creo que fue también muy hermoso cómo nosotros estamos presentes como artistas en el trabajo, porque logramos, yo creo que algo muy particular con esta obra, hacer que no perdiera el sentido artístico Hamlet, o sea, que fuera realmente pasado por emociones, por todo lo que implica hacer un Shakespeare y un Hamlet, pero también es muy academicista, en el sentido de que tú te educas, ¿no? Claro. Como tú dijiste, o sea, porque a veces Shakespeare es un poco árido para lograr entender la profundidad de los textos por cómo escribe, ¿no? Están en otra época y todo eso. Entonces nos permite así, y le permite al público ir haciendo estas uniones. Ok, ahora entendí de qué se hablaba en ese momento y cómo nos trae al presente también hoy, cómo traemos ese contenido a hoy.
Bueno, acaba de llegar, se nos une acá a nuestra mesa Gonzalo Robles. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, oye, lo escucho por acá. ¿No escucháis? No. Pero no importa, puede No ser importa. tú tranquilo. ¿Ahora escuchas mejor? Si no, ellos nos está escuchando Y la te gente. los que puedes no importa. sacar. Sí, no es necesario. Estamos Oye, conversando. mira, ¿Cómo lo estás, que pasa es que Gonzalo? no es que acaba de llegar, yo entro más tarde que la Jimena. En la obra también. En la obra también, sí. En la hora, obviamente, ella es la reina y yo soy siempre Polonio. Bueno, pero Polonio de alguna manera es el sentido común al interior de la obra. Sí, claro. Sí, Ahora voy a partir porque con Gonzalo hablamos de la obra el año pasado, cuando viste? sí, pues Ya. antes de hablar contigo la vi y hablamos de esta obra y igual Chile era otro hace algunos meses atrás, ¿no? Y quería preguntarte también, Gonzalo, para ustedes remontar este Hamlet multitud. Hablábamos con la Jimena de lo importante siempre que es usar Shakespeare y hablar de Shakespeare y las cosas que nos trae, pero hoy día pareciera que nos está hablando de cosas mucho más transparentemente que hace un año atrás o cuando ustedes empezaron a preparar la obra. ¿Cómo ves tú esta reposición en este momento? Y de nuevo en el Teatro UC, yo sé que después van a estar en otro lugar, pero la manera en que esta obra tiene para hablar a la gente hoy día. mire, yo creo que Hamlet, fundamentalmente Shakespeare, pero Hamlet en particular, es una obra muy, muy actual, muy actual. Tú ves que acaban de hacer una película, la dieron Hamlet, que es sobre la base de Hamlet, que es la muerte de su hijo, y de amor, porque esta obra habla de traición, de amor, de muerte. Entonces es una obra que está totalmente actualizada, por eso es que tanta gente le interesa ver Hamlet y le interesa ver Shakespeare, porque ese tiene esa cualidad de que lo actualiza las situaciones. Uno va no es lo mismo, no es lo que está pasando en la calle al tiro, pero esto lo he visto, esto pasa en el mundo. Entonces las traiciones y los amores, que bien puede hablar la Jimena y tú de amores. Yo ya estoy retirada. Estoy retirada de esas líderes. Y traiciones también, entonces eso es muy fuerte y es muy de Chile. Sí, bueno, sí, y hablábamos con Jimena también de este trabajo tan interesante que hay en esta versión, de estas pequeñas frases, estos pequeños textos que están al interior del texto clásico de la historia que nos cuenta. Ahora, Jimé, en tu caso, además que tú haces la reina, es un personaje con el que al principio es difícil identificarse, pero después uno entiende que ella siempre pensó que estaba haciendo lo que había que hacer para, no solamente para ella estar protegida, porque se nos olvida que las mujeres estaban en un lugar de profunda fragilidad en esos momentos, sino también porque de verdad ella pensaba que era lo mejor para el reino. Y aquí entramos a una doble visión que construyó Shakespeare en Hamlet, que es la visión política de la que hemos estado hablando, pero también la visión personal, porque Hamlet se siente traicionado por su madre. Entonces hablemos de que finalmente cuando hablamos de política siempre estamos hablando de dolores personales. Ah, sí, absolutamente. Siempre está implicado la humanidad en las decisiones. Pero yo creo que es interesante porque también la reflexión sobre la mujer que hacemos contemporánea en relación al texto es precisamente esa. Es decir, es que Ofelia y Gertrudis podían hacer algo más. Ellas que por siglos, ¿no es cierto?, enuncio ahí en el texto, se les prohibió vivir su grandeza, su deseo o subir a un escenario. Realmente su condición de reina la obligaba a tener, y uno cuando ve las nuevas series donde uno ve a la reina Isabel, ¿no es cierto?, tomando estas decisiones, hay un sentido de reino, de mantención de la unidad del reino, donde la mujer estaba absolutamente limitada a procrear un hijo varón para que fuera el sucesor del rey, y más nada, y ser un adorno. Entonces, realmente ella quiso vivir su pasión, ¿no es cierto?, también, porque también había ahí un concepto de vínculo con Claudio, en que ella dijo, bueno, se murió el rey, y ella totalmente ignorante de que esto fue un asesinato y una traición y qué sé yo, y dijo, hay que continuar la política y lo que significa ser rey y reina de Inglaterra. Entonces, claro, estaba esta doble función, ¿no? Pero yo creo que se trató de tomar una buena decisión, pero claro, se encontró con absoluto juicio de su hijo y del entorno en general, que se sintió totalmente abandonado y traicionado el recuerdo del padre por este Claudio que Hamlet ya intuía que no era de las más trigos limpios. Claro.
cosa que la reina era bastante ignorante y en la época me imagino que mantenían una visión muy al costado de las grandes decisiones pero hay mucho dolor, porque ella no tiene cómo ganar, de alguna manera, ¿no? No. Y claro, uno lo ve de afuera y todos tienen razón, de alguna manera, incluso Claudio. Sí, son muy defendibles los personajes. Pero al mismo tiempo sí hay villanos y uno puede entender la dificultad. A mí, Hamlet, el mismo como personaje, a mí me cuesta mucho. Porque estas cosas, ya, pero bueno, quiere o no quiere, vas a hacer o no vas a hacer, ¿en qué estás? Y ahí Apolonio como que lo pasa mal también Apolonio. Sí. Pero me matan, ¿te parece poco? No, pero además estoy pensando Ofelia. No, mira, yo con Polonio tengo tiene una visión bastante ubicado en el mundo, porque Sí. él ve que su hija la puede manipular y le da consejo que no se meta con Hamlet. Mal porque negocio sus ahí. juramentos y sus promesas mira, cuando la sangre hierve es muy fácil que las promesas pasen del alma a la lengua, pero las promesas y los juramentos se extinguen al momento de nacer. Así le dice. Así le dice. Y además que dice una cosa tremenda. Uno debería, una polera que diga todo eso, lo pegado en la pieza. El amor, Entiéndelo. el amor, quien padece de amor, es muy fuerte lo que dice, porque el amor lo considera que es una enfermedad. Cuando tú estás enamorado, dice que hay una enfermedad que te lleva, pierdes la Yo creo que Shakespeare voluntad pensaba y lo eso. lleva a cometer acciones desesperadas, pierdes la voluntad. Y efectivamente en el amor profundo, en el enamoramiento profundo, hay como una cierta enfermedad muy rica, muy linda, pero a la vez muy que no miras para el lado, miras para adelante nomás y pierdes toda la noción de lo que está a tu lado solamente y te lleva a cometer acciones. Bueno, de hecho ayer estuvimos conversando complicado. con Ana María No Mesa. sé si se han enamorado usted alguna vez Muchas profundamente. veces, por Yo sé que sí. supuesto. Y han Estoy cometido. constantemente enamorada. Y han Es un cometido desafío mío. Bueno, pero acciones. bueno, tú protagonizaste una que se llamaba El amor y ahí sí que ella lo pasaba Ahí sí mal. que sufría con ganas. Uy, sí. Es que El amor como necesidad absoluta. sí, y y apego. como espacio de identificación. Sí. Ayer justo estábamos acá con Ana María Mesa, no sé si lo ubican, una Sí. académica y una investigadora muy destacada, que acaba de sacar un libro hermoso que se llama El amor y la literatura. Y hay un capítulo dedicado a Shakespeare. Y ahí analiza, ella es especialista en Shakespeare, pero ahí analiza Romeo y Julieta y habla de el amor como enfermedad, lo que acabas de decir, esta cosa sobre la que uno no tiene voluntad. Exacto. Y que ni siquiera uno porque yo le decía, bueno, ¿y de qué se enamora Romeo? ¿De qué se enamora Julieta si ellos solo se vieron? Y es pura proyección, etcétera. Entonces creo que es interesante en términos de que Hamlet es una obra que mezcla las dos cosas. Mezcla, bueno, igual que Romeo y Julieta, el tema político, el tema de comunidad y de cómo se construye, y el tema de los vínculos y las emociones y todo aquello. Ahora, esta versión en particular se llama Hamlet Multitud por multitud de razones. Exacto. Detengámonos ahí un poquito, Jimena, Gonzalo, pero vamos a partir por Jimena. Esta idea de que hay mucha gente en el escenario, que el coro y los músicos tienen un papel protagónico, también hablemos de cómo fue armar esta otra versión. Mira, yo creo que lo más interesante de la versión Hamlet Multitud es que es una mirada y una investigación que ya Hamlet no es una persona, no es un personaje, sino que ha tenido tantas versiones, reversiones, miradas, interpretaciones, modos, géneros, formas de hacerla, que ya Hamlet está construido sobre una multitud de personas, también sobre una multitud de cadáveres en la historia de nuestra humanidad. Entonces se alza como el multiverso de lo que significa Hamlet en la historia de la humanidad y con todos los grandes temas como ya los hemos nombrado, la tradición, el poder, la codicia, el amor, los grandes temas. Y bueno, Shakespeare más que nadie es un clásico precisamente porque persiste en el tiempo y parece que uno lo lee y te vuelve a remover todo, como la primera vez que lo leíste, pero te vuelve a remover de acuerdo a cómo tú estás también en el momento en que lo vuelves a leer, o sea, cómo has evolucionado, cómo has entendido la sociedad o no, cómo estás rabioso o no, cómo se está entregando a la sociedad en la que tú vives hacia una u otra cosa, las tendencias, el modelo, todo, o sea, realmente es una construcción muy multifacética realmente. Entonces eso yo creo que es lo más interesante de esta versión de Multitud. Y por supuesto siempre las obras de Shakespeare son mucha gente, o sea, siempre hay versiones porque económicamente se hace muy difícil tener a 50 actores en el escenario, pero las obras en 5 actos de Shakespeare son así, son claro, esta dura 1:40. Sí. Y muy entretenida lo hace la música, cómo se va y tuvimos, ¿no es cierto, Gonzalo, funciones con estudiantes que
para nosotros son las pruebas de fuego siempre. Sí, claro. Más completamente atentos, completamente metidos en la historia, porque es muy de espadas también, muy de pelea, y como muchos elementos que la hacen muy contingente, muy entretenida. Sí, hay otra cosa que tiene Hamlet que a mí me parece siempre muy fascinante, que es el teatro en el teatro. Sí. Porque acá los músicos, Claro, también los cómicos. juglares que llegan a este castillo son los que va a utilizar Hamlet para reconocer la traición, ¿no? Entonces Sí. ahí quería preguntarte, Gonzalo, por esa... Siempre Los cómicos. los cómicos... Son los cómicos de Hamlet, de la obra. Claro, quería preguntarte por ese ejercicio siempre que a mí me parece muy fascinante de que el teatro reflexione sobre el teatro, y esto es algo que se viene haciendo hace tiempo, pero yo creo que en Hamlet es muy transparente y es muy bonito. Sí, bueno, aquí hay una suerte de teatro dentro del teatro, de hecho una representación de los cómicos que son los mejores actores del mundo, eso lo dice mi personaje, tanto para la tragedia como para la comedia, los cómicos. Entonces, bueno, ahí pasa una suerte de teatro en el teatro, pero además, fíjate que como decía mi querida reina acá al lado, de que los jóvenes se quedan metidos con esto, porque aquí hay amor de jóvenes, hay traiciones, hay esa cosa que, bueno, la misma película Hamlet, que estuvo tan de moda ahora, todo el mundo la veía y salía llorando, es una cosa que es tan contingente, tan de verdad. Yo por eso siempre digo que esta es una obra que tiene jóvenes y adultos, porque la traición es en los adultos y en los jóvenes también pasa eso, el enamoramiento y el conseguir el poder arrasa con todo, y al conseguir el poder se producen las más grandes traiciones en el mundo, y en este caso la masacre del papá de Hamlet, del rey Fortinbras, por su hermano, que es lo peor. Bueno, ahí tenemos... Es que Tenemos del tiempo de Caín y Abel esta cuestión. Sí, no, está empezando en El Padrino también. Sí, claro. Sí, gran claro. escena, gran escena. Ahora, para cerrar, Jimé, hablemos de este retorno y de lo bonito que es que Hamlet... Yo cuando fui, las funciones estaban absolutamente agotadas. Se vienen estas nuevas funciones con un pequeño, pero significativo, cambio en el elenco. Sí. Yo vi la versión con Willy Sembler, ahora tenemos otro rey Sí. fantasma que, en mi opinión, en esta versión dice, está todo preparado para que él nos diga el discurso que necesitamos escuchar, ¿no? Entonces hablemos de ese cambio de este momento y de que luego continúan con funciones a Matucana 100 se van, ¿no? En Matucana 100, sí. Claro, bueno, Willy está ahora en otra parte, está en Puerto Vara haciéndose cargo de una fundación, así que le fue imposible tomar esta temporada, así que llamamos a nuestro querido y gran actor Julio Milostich, que está haciendo un lindo trabajo para sumarse. Y claro, pensábamos en quién puede, ¿no es cierto?, tomar las espaldas de un rey en que viene básicamente a instalar la historia, porque él cuenta cómo fue que murió y Claro. le pide a Hamlet que lo venga nuestro nombre, nuestro reino. Nota al pie, el diseño de esa escena, el diseño lumínico, Ay, qué lindo. Es es bonito, espectacular. Sí, espectacular. Y que te quiero nombrar porque siempre... No, pero yo lo tengo acá. Ah, eso, para que después los nombremos a todos. Porque El diseño realmente- escénico está a cargo de Cristóbal Ramos y Daniela Portillo. Exactamente, ellos hacen todo. Y ahora se ve más lindo porque estamos en la sala grande del Teatro de la Católica. Ajá, sí. Entonces ayer hicimos la pasada técnica y se sobredimensiona porque tiene otro espacio. Así que invitamos a todo el mundo porque gente la vez pasada no pudieron verlas, tuvimos unas funciones limitadas y una sala más pequeñita, así que ahora están pero todos en cabida ahí para vernos. Y luego vamos a estar exactamente en julio y agosto en Teatro Matucana 100. Vamos a hacer 2 Pero semanas. no van a casarse, o sea, van a estar... Ah, sí, van a estar O sea, ahora... todo mayo y después, en julio empezamos Ya, la junio última de paran. julio, la primera de agosto. Sí, Excelente. son 2 semanitas. Bueno, tú estás súper ocupada, además, porque estás haciendo este proyecto de la Universidad de Chile también, te Sí, escuché, sí. en mi ex radio, que sigue siendo la radio que yo Ay, escucho. sí. Y una película que voy a hacer también, muy Sí, linda. gente sí. muy ocupada. Bueno, tú me sigues dando razones para invitarte, Jimena. Eso, ¿Va a sí. ser una película? Sí, va a ser no una sabía. película, un cortometraje muy lindo de la tradición de la guitarra traspuesta, la que recopiló la Violeta Parra. Así que estoy ahí con Pedro Yáñez, mi gran amigo, le mando un saludo ayudándome. Y bueno, todo un equipo ahí de... Bueno, no sé si ya fueron, pero les
les recomiendo mucho que vayan a ver la nueva museografía que está en el recién reabierto Museo Violeta Parra. No, tengo que ir. Tenés que ir, porque además hay otro trabajo fotográfico de la Violeta como recopiladora, haciendo ese trabajo del que tú hablas. Qué Así bueno. que les invito a que le den una vuelta. De todas Todos maneras. estamos haciendo estas cosas, pues. Sí, gente muy ocupada, muy creativa, porque además en estos tiempos hay que hacer. Hay que hacer. Hay que gestionar. Gonzalo Robles, Jimena Rivas, muchas gracias a los dos por venir. Gracias a ti, Gracias Antonella, a por ti. este espacio siempre de Y les difusión. dejamos invitados entonces a ver Hamlet en Teatro UC. Oye, bien rapidito, perdóname, Sí. quiero nombrar a los actores. Está Gonzalo, por supuesto, Vicente Almuna en el rol de Hamlet, Ignacio Galarza en el rol del rey Claudio, Consuelo Carreño, Ofelia, Camilo Carmona, Laertes, Valentina Nazar, Horacio y Eduardo Vial, que hace varios personajes ahí a través de la obra. Y que además hace el asistente de dirección. Sí, Sí. El coro ciudadano está Sofía Zagal, Fabián Fica, Eso. Constanza González y Álvaro Valdebenito. Y en la adaptación de textos hablábamos del trabajo de Jonathan Aravena y Claudia Cheñique. La producción general a cargo de Trinidad Ursúa, Benjamín del Río y José Tomás Celis están a cargo Y de la las música. músicas. Y ya nombramos el tremendo trabajo de Cristóbal Ramos y Daniela Portillo. Oye, así que gracias a todos. y Valdebenito, el actor, va a ser también otro papel que hacía Willy, que es Los Sepultureros, que está en muy bien, está en esta brillante versión, este sí. cabro. Sí. Sí, también es interesante esa escena. Bueno, como ven, muchas razones para ir a ver Hamlet Multitud. Nosotros vamos a la pausa y al regreso hablamos de radioteatro.